positivas. Es que las bacterias gram positivas, las bacterias gram positivas, en las bacterias gram positivas, la pared bacteriana está formada con peptidoglicano en un 90%. O sea, el 90% de la pared bacteriana de las gram positivas es peptidoglicano y el 10% es es ácido teicoico y lipoteicoico. Médico, disculpe, ¿está formada por qué? 90% por peptidoglicano, ¿sí? Y el 10% restante es ácido teicoico y lipoteicoico. ¿Sí? Esos son determinantes antigénicos. Es como las que son esas partes de la bacteria que determinan la formación de anticuerpos. A eso se refiere con determinantes antigénicos. ¿Sí? Bien, es en las bacterias gram positivas. En las bacterias gram negativas, ¿sí? La pared bacteriana solo tiene 10% de peptidoglicano y el 90% restante Es peptidoglicano. Y el 90% restante está formada por fosfolípidos y proteínas. Para nosotros es importante. Luego en las conferencias hacen referencia al ácido teicoico y lipoteicoico, y pues ya sabemos que se encuentran en las bacterias gram positivas. médico, perdón, al lado del 90% que dice Restante. Y el 90% restante está formado por fosfolípidos y proteínas. no debe ser. Sí. Bien, vamos a ver ahora los elementos externos que tiene la bacteria. Mire, la célula bacteriana, les decía yo que no tienen un núcleo ni membrana nuclear, son procariotas, pero el DNA lo tienen en forma circular. Es un filamento generalmente en medio de la célula bacteriana. Es el DNA, tiene ribosomas, pero sueltos porque no tiene el retículo endoplasmático rugoso. Entonces son ribosomas en el citoplasma. ¿Sí? Ok, esta es la célula. Luego tiene la pared bacteriana. A eso se le llama espacio periplásmico. Y esta es la pared. ¿Sí? ¿Periplástico? Periplásmico. Plásmico. Plásmico. Espacio periplásmico y la pared bacteriana. Bien, vamos a ver qué elementos externos tienen. Elementos externos. En
primer lugar tienen flagelos. No me voy a extender mucho en los elementos externos. Son órganos de movilidad, es decir, para moverse, movilidad. Entonces, parten desde la membrana plasmática de los flagelos. Son los elementos externos de las bacterias. Sí. ¿No? ¿Qué elementos podemos ver? Pues en primer lugar, flagelos. ¿Para qué sirven? Para la movilidad de las bacterias. Aquellos microorganismos o bacterias que no poseen flagelos son inmóviles. Ok, flagelos. Pilis o fibrias. Son órganos para la fijación del microorganismo microorganismo a las células del hospedador. Con esto se fijan a la superficie. Son más pequeños, son más pequeñitos que los flagelos, pero son como anclas que parten de la membrana plasmática hacia fuera de la célula y les sirve para fijarse. Esta sí, todas la tienen. Para causar infección se necesita fijarse primero a los tejidos del huésped. En este caso las células. Ok, cápsula. ¿Sí? Algunas bacterias, algunos microorganismos, algunos microorganismos poseen un material mucoso. Y le pongo entre paréntesis, es un mucopolisacárido. ¿Sí? Poseen un material mucoso a su alrededor, que se llama cápsula, ¿sí? Que protege contra la fagocitosis, la cual protege contra la fagocitosis. ¿Qué es MO médico? Microorganismo. Entonces, la cápsula es un elemento antifagocitario. Y si esta célula bacteriana tuviera cápsula, pues tuviera así el material mucoso. Se rodearía de él y impide que venga una leucocito, una célula fagocítica, a hacer fagocitosis. Y entonces es un elemento de patogenicidad contra la fagocitosis. Esporas. Algunos microorganismos tienen la capacidad de transformarse en células de resistencia, llamadas esporas, principalmente cuando el medio ambiente, cuando el MA medio ambiente es desfavorable.
Porque hay detergentes, porque hay sustancias químicas, o lo que ustedes quieran. Y entonces se convierten en esas células de resistencia que se llaman esporas, donde están en diapausa, ya metabólicamente están inactivas, ¿sí? Y sobreviven en el medio ambiente hasta por 50 años en forma de esporas. Pasa mucho con las enfermedades que luego ustedes van a ver, por ejemplo con el anthrax, ¿sí? Bacillus anthracis es un organismo que no resiste, o bien, mejor dicho, esporula en presencia de oxígeno. Cuando un animal muere por Bacillus anthracis, o sea, que le da anthrax o carbunco, que también se llama, y por alguna razón se expone al oxígeno de estas bacterias, cuando algún médico veterinario inexperto que quiere hacer la necropsia y ya pone tejidos en presencia del oxígeno, Bacillus anthracis esporula, se vuelve ya no la forma vegetativa como forma de bacillus, sino se convierte en células de resistencia, forma de esporas, y sobrevive en el medio ambiente más de 50 años. Y se contaminan los demás animales que están. Todos los que consumen entonces, pastura. ¿cuál es la manera de, o sea, no abrirlo? O sea, no hacer una necropsia. Tiene varias características los animales que se mueren de anthrax. La sangre no coagula, ¿sí? Es una sangre como alquitrán, es muy oscura, muy negra, ¿sí? Sale por todos los orificios naturales del animal. Si es macho, por el prepucio, por el ano, por la boca y por los oídos. Si es hembra, pues lo mismo, ¿sí? Entonces, no presenta rigidez cadavérica, es otro elemento de diagnóstico para suponer que se murió de anthrax. No hay rigidez, la sangre es de color oscuro y está sangrando o está saliendo sangre por todos los orificios naturales del animal. Entonces, si ya supones eso, ¿para qué no se abre, no se quema tampoco, porque el mismo calor dispersa las esporas y se entierra. Se entierra entonces. Sí. Lo mismo sucede con los clostridios. El médico veterinario generalmente siempre debe estar vacunado contra Clostridium tetani, ¿sí? Clostridium tetani produce dos toxinas, una que se llama tetanospasmina y otra tetanolicina. La tetanolicina no tiene gran importancia clínica, pero la tetanospasmina sí, porque inhibe las contracciones musculares. Más bien, perdón, el animal está tetanizado, está en contracción permanente muscular, y como no se elabora o no se libera glicina, y entonces no se puede relajar. Y entonces hay contracción de los músculos masseteros, de los músculos intercostales y los respiratorios. El animal generalmente muere por esa contracción que no le permite los movimientos respiratorios, ¿sí? Los músculos que están tetanizados están en contracción perpetua porque no se libera la glicina. Bien, ok. Pero cuando está en el interior, Clostridium tetani de los animales, porque se encuentra en el intestino, sale con las heces, ¿sí? Y al salir con las heces y exponerse al oxígeno, esporula. Y también ayuda mucho. Entonces, cuando son cornados los animales o se hacen lesiones con las cercas o los alambres de púas, con espinas, con lo que sea, y hay una contaminación con esporas de Clostridium tetani, como ya el tejido está muerto por la lesión que sufrió, aunque sea muy pequeña, y si se contamina con el Clostridium, ahí empieza a formar la fauna vegetativa, la fauna basilar, y produce la enfermedad del fetus. Bien, ya está, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Quieres el último? ¿Dónde? Es desfavorable. El microorganismo. Microorganismo. El MA es medio ambiente. Yo también le puse microorganismo. SMA. Es medio ambiente. Yes. Bien, ya dicho lo anterior, vamos a clasificar a las bacterias según su capacidad. Ya que estamos hablando de oxígeno, debe utilizar el oxígeno. Okay. Clasificación según necesiten oxígeno o dos o no. Según lo necesiten o no para su desarrollo, para su multiplicación. Entonces, la podemos clasificar como aerobias estrictas, aerobias
estrictas solo se multiplican en presencia de oxígeno, en presencia de O2, de oxígeno, señores. Disculpe, aerobias Estrictas, estrictas, gracias. sí. No lo pueden hacer en medios que no tengan oxígeno. Debe estar presencia de oxígeno. Aerobias estrictas solo se multiplican o bien se desarrollan en presencia de oxígeno. Ahora lo contrario, anaerobias estrictas. Solo se multiplican, En ausencia. claro, en ausencia de O2 y se llaman anaerobias estrictas. ¿Sí? Son expositivos, anaerobias estrictas. Anaerobias facultativas, anaerobias facultativas. ¿Sí? Se multiplican en presencia de oxígeno, se multiplican en presencia de oxígeno, pero si no lo hay, también lo hace. También lo hace. Por eso son facultativas. Ok, se multiplican y se desarrollan en presencia de oxígeno. ¿No hay oxígeno? También lo hace. Y se llaman anaerobias facultativas. ¿Sí? Eso es la clasificación de las bacterias según su necesidad de oxígeno. Temperatura, clasificación según la temperatura. Clasificación según la temperatura en la que se multiplican, según la temperatura a la que se multiplican. Clasificación de las bacterias o de los microorganismos según la temperatura a la que se multiplican. Ciclófilas. Ciclófilas. La temperatura viene en rango desde 0 grados hasta 20 grados centígrados. En esta temperatura se multiplican desde 0 grados hasta 20 y se pertenecen a las ciclófilas. ¿Ya estamos? Mesófilas. Su temperatura va desde los 20 hasta los 45 grados centígrados, pero lo hacen mejor, o sea, la multiplicación va a ser mejor a 37 grados centígrados, que es intermedia entre 20 y 45. Son las bacterias que vamos a estudiar. Todas las bacterias que afectan a los animales domésticos, que nos afectan a nosotros también, son mesófilas. Están en esa temperatura de nosotros. Sí, a 37 grados. Y termófilas. Ciclófilas. No, ahí les voy a poner. Sí. Ay. Termófilas. Termófilas. ¿Sí? Desde 45 grados hasta 60 grados centígrados.
O sea, no estudiamos ciclófilas y no estudiamos termófilas. Nuestro rango de estudio son las mesófilas. Muchas bacterias no son perjudiciales debido a su presencia, sino a los elementos biológicos que producen. Esas sustancias o elementos biológicos que producen se llaman toxinas, ¿sí? Y según su naturaleza química, se dividen en dos grandes grupos: las toxinas bacterianas. Endotoxinas. Es secretada por las bacterias gram negativas. Incluso viene siendo en otro separador o ahí mismo en. Es que está dando es de la que dejamos según la temperatura. Ahora paso a las toxinas que producen las bacterias. ¿Sí? Y entonces hay de dos tipos: las endotoxinas, que son secretadas por las bacterias gram negativas y están asociadas al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. ¿A los lipopolisacáridos? Al lipopolisacárido que envuelve a la bacteria, sí. Exotoxina. Lipopolisacárido. Lipo de grasa. Polisacárido. Bien, el segundo grupo son las exotoxinas, producidas por bacterias, gram positivas y gram negativas, por las dos, durante su desarrollo. Su crecimiento. Multiplicación, lo que usted quiera poner. Son de origen proteico, ¿sí? Y se pueden desnaturalizar y se pueden desnaturalizar por calor. Generalmente la temperatura para desnaturalizar una proteína son los 56 grados centígrados. ¿Sí? Y transformarse en toxoide. Cuando dice transformarse en toxoides, que ya se nota en la toxina en sí. Se secretó por una bacteria gram positiva o negativa, pero como tienen origen proteico, el calor las puede desnaturalizar y entonces pierde su capacidad infecciosa y conserva la capacidad antigénica. Es decir, si yo le inyecto a un animal un toxoide, va a producir anticuerpos. El ejemplo más clásico es el toxoide tetánico, es el que le inyecta para formar anticuerpos contra el tétano. Toxoide tetánico. No le produce la enfermedad, pero sí una respuesta. Bueno, no me crean, pero ya terminé la clase. Eso es todo dentro de las características generales o más generales de las bacterias. Mañana empezamos con el primer grupo de bacterias, que son los... Voy a empezar con estafilococos. ¿Sí? Vamos a ver, los vamos a describir, vamos a decir su hábitat, las especies que son patógenas
o que son de interés para nosotros que no la producen. ¿Sí? Ya está. Y mañana el Médico, algunas definiciones que nos pida usted